7 segundos. Solo 7 segundos bastan para que el tejido de tu realidad empiece a deshilacharse. ¿Estás seguro de que todo lo que percibes responde a un casual juego de causas y efectos? Imagina por un instante que has pasado por alto la llamada primordial, que formas parte de ese 99% que sigue avanzando dormido, ignorando los susurros cifrados que la existencia siembra ante tus ojos. La mayor mentira de nuestra era es la creencia en la monotonía de los días, en la sucesión aburrida de hechos grises y sin alma. Sin embargo, algo, en este preciso instante, se agita más allá del velo. Lo sabes, lo has sentido, la punzada brillante de un número recurrente, la sincronicidad imposible que se repite como un eco en tu interior. La mirada fatigada que hoy, quizá por vez primera, se detiene ante el 888. No estás frente a una coincidencia vacía. Te propongo un desafío. Renuncia por un instante a la inercia. Abandona ese estado hipnótico donde lo insólito solo merece un leve encogerse de hombros. Pregúntate, con toda la honestidad de tu asombro primordial, ¿qué significa de verdad este signo, este sello, este mensaje cifrado que parece venir de otro lugar, de otro tiempo? ¿Por qué ese número emerge en tu vida, con la regularidad misteriosa de un faro en la bruma? ¿De qué abismo quieres salvarte? ¿O hacia qué cima desconocida busca convocarte? Algunos lo ignoran, otros, los menos, han aprendido a mirar más allá de la superficie, como el alfarero contempla la vasija aún sin forma, vislumbrando en el barro crudo el arquetipo silencioso de lo que está por ser revelado. Hubo un tiempo así, cuentan los textos herméticos, en susurros dorados y símbolos imposibles en que el universo no era percibido como una maquinaria ciega, sino como un tejido vivo y consciente, palpitante de propósito y de intención. Los antiguos lo sabían. Los signos que aparecen ante nosotros son fractales, fragmentos de un espejo cósmico cuya totalidad sería fulminante para una mente no preparada. El 888 es uno de esos reflejos, una cascada de luz que desborda el cálculo, una cifra derramándose desde el tálamo secreto de Thoth, el escriba eterno, para agitar los cimientos de tu cosmovisión y despertar la chispa insomne de tu alma. ¿Te has preguntado alguna vez quién decide qué cosas merecen tu atención? El ojo del ego es miope y teme lo desconocido, desprecia la belleza inquietante de la anomalía. Pero existe, debajo de la memoria superficial, un ojo antiguo, reptiliano y solar, listo para captar patrones que escapan a la lógica consensuada. Si has percibido el 888, es porque tu conciencia está a punto de atravesar una matriz. Romper el cascarón de lo obvio. Como un relámpago rasga la oscuridad para revelar paisajes prohibidos al miedo. El número es la antorcha, el mensaje. Un estallido fugaz en la caverna de tus certezas. La física cuántica apenas se atreve a balbucear lo que Hermes pronunció en lo alto de Egipto. Todo es mente. Y la mente configura el mundo. Las señales aparecen donde la rigidez mental comienza a ceder, donde el lenguaje ordinario queda exhausto y solo la metáfora es el lenguaje de los dioses y los iniciados puede anunciar lo invisible. El 888, repetido hasta la obsesión, no es un error de la realidad, sino la voz oculta en la partitura de tus días. Cada encuentro con él es una grieta en la corteza de lo cotidiano por donde se filtra la luz abismal del misterio. Deja que la duda te gobierne por un instante. Esa duda fértil que no es angustia, sino llamada a una aventura sin mapa.
¿Y si tus pensamientos, sin que los sospeches, estuvieran ya en sintonía con una frecuencia que trasciende al azar? ¿Y si el 888 como la señal en la senda de los alquimistas fuera el recordatorio de que eres más que carne y certeza, más que historia repetida, oculto tras el lenguaje de los números? Thoth, el escriba de los dioses, escribe aún el diario de los hombres, enviando migas de pan a los que se atreven a seguir el hilo dorado, a los que eligen caer a través del espejo. Mira el 888 bajo una nueva luz. No evocan sus curvas un movimiento infinito, como 3 sílabas de un mantra no pronunciado, una danza de serpientes desprendidas del tiempo. 8. El ciclo perpetuo. 8. El equilibrio entre lo material y lo espiritual. 8. La corona invisible del iniciado. 3 ochos. La Trinidad multiplicada. La perfección resonando como 3 campanas en el abismo. No es una suma aritmética lo que aquí importa, sino una sinfonía de vibraciones. Lo que se te ofrece no es un dato, sino un portal. Muchos seguirán adelante, indiferentes, cegados por la obsesión utilitaria, tacharán esta experiencia de superstición. Pero a ti se te ha materializado la invitación. Es el antiguo llamado. Conócete a ti mismo, y conocerás el universo y a los dioses. Cada vez que el 888 cruza tu camino, un plano se despliega, una puerta, hasta entonces sellada, revela un resquicio de visión que amenaza con reescribir las coordenadas de tu existencia. Y solo el que pregunta, solo el que interroga, logra que el espejo le devuelva un reflejo distinto. Es aquí donde el sendero se bifurca. Puedes regresar al sopor del rebaño, cerrando los ojos para protegerte de la intensidad de lo inexplicable. O puedes prestar oído a la voz secreta. La voz que desde los tiempos de Hermópolis transita entre columnas de sabiduría y silencio. Pide. Observa. Hazte presencia en tu propia vida y atrévete a dudar de la superficie. Tal vez, detrás de ese número y de todos los símbolos que se repiten, hay algo aguardando, algo o alguien que busca, simplemente, que despiertes. La mayoría no lo entenderá a tiempo. Por eso el 888 no es regalo para todos, es una herida invisible, un roce en la memoria ancestral. Un toque de campana en la madrugada espiritual que te aparta si lo permites de la pasividad de los días. Si has llegado hasta aquí, si tu pulso se ha acelerado levemente, si la curiosidad arde sin quemar, entonces tal vez ya estés preparado para ver lo que yace tras la máscara de la lógica dominante. El universo nunca fue neutral, está vivo, respirando contigo. Teje símbolos y sincronías en cada instante. Solo espera tu acto de valentía, tu salto al abismo sublime del significado. Permanece alerta. La señal ya fue lanzada. La pregunta ya germina. ¿Aceptarás mirar, sentir y recordar? O, como tantos otros, cerrarás los oídos, retrocediendo ante la magnitud de lo desconocido. Decide ahora. Porque solo el 1% despierta a tiempo. Y puede que hoy, sin advertirlo, el universo entero esté aguardando tu respuesta. El viaje nos conduce ahora a los umbrales donde el misterio adquiere forma y el símbolo se hace lenguaje. Allí, donde la percepción común se disuelve como la neblina al amanecer, emerge el eco insistente de una cifra. El 888, una recurrencia que, en su danza circular, recuerda a la serpiente que se muerde la propia cola, custodia de los secretos alquímicos. ¿Por qué reaparece, una y otra vez, esa secuencia velada en la realidad cotidiana? ¿No es acaso un llamado resonando en la trama del tiempo, indicando el portal entre los mundos visibles y los invisibles?
Cuando la mirada se atreve a cruzar los umbrales, se abre la senda luminosa donde Thoth, Señor de los tiempos, espera en silencio. Thoth no es únicamente el escriba de los dioses, es el puente mismo entre el pensamiento y la creación. Bajo su tutela, los jeroglíficos se convierten en fórmulas vibrantes, pulsos de poder que estructuran la materia, codificando los arquetipos que sostienen el universo. Así, el 888 se revela no solo como cifra, sino como frecuencia, invitación y ciclo, tres ochos entrelazados, eternidad multiplicada, portal que desafía la linealidad y nos habla de repetición, de infinito, de completitud. ¿Acaso no es ese el ritmo secreto tras cada creación? El pulso vital de toda expansión, la promesa de retorno que nada pierde, sino que todo lo transforma. Es en el tejido de estos portales energéticos donde se cifra una verdad olvidada. El universo no es un mecanismo cerrado, una reserva limitada que se agota conforme la humanidad avanza. Todo lo contrario. La energía se manifiesta en puertas, torrentes inagotables que se abren o se cierran al compás de la conciencia. Al igual que los antiguos guardianes de los templos custodiaban umbrales sagrados. Así también la mente humana cuenta con sus propios pórticos, sus filtros, sus espejismos. Cada número, cada símbolo resplandeciente es llave y cerradura al mismo tiempo. Solo quien sabe interpretar el reflejo puede atravesar sin temor. Mas, ¿por qué nos aferramos a la idea de escasez? ¿Por qué, generación tras generación, se heredan miedos y se instala la convicción de carencia en el corazón mismo del pensamiento colectivo? El hermetismo alza la voz en las cimas del silencio, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Sin embargo, en la vida cotidiana, nos sumimos en la lógica de la limitación, como si el universo solo pudiera otorgar a cuentagotas las bendiciones que encierra. ¿Cómo hemos llegado a confundir el reflejo distorsionado con la realidad inmutable? La respuesta se halla en las capas profundas de las creencias, esos estratos invisibles que conforman la arquitectura de la mente. La educación moderna, hija de una racionalidad fragmentada, nos instruye a ver el mundo como un tablero de recursos finitos, en el que el acceso está regulado por normas externas e inapelables. Mas las escuelas del antiguo Egipto, los misterios reservados en Karnak y Hermópolis, nos susurran otra historia. Todo lo que existe es manifestación de una fuente infinita, y la llave que abre el manantial se halla en la vibración de la conciencia. Permanece, por un instante, en ese umbral. Observa cómo la percepción occidental se inquieta ante lo intangible, buscando definir, categorizar, separar. La sabiduría antigua, en cambio, percibe la unidad subyacente, el latido indivisible del cosmos. Esta diferencia es fundamental. Donde la mente moderna pregunta, ¿cuánto poseo yo? El iniciado pregunta, ¿qué puedo canalizar ahora? Porque el místico sabe que la posesión es ilusión pasajera, mas el flujo es real y eterno. Entonces, ¿qué impide a los hombres y mujeres del presente reconocerse como herederos de este flujo espiritual y material? La respuesta, quizás, reside en la profunda herida de la desconexión, la creencia de estar separados, solos, lanzados al capricho de un mundo indiferente. Pero bajo la mirada imperturbable de Thoth, hay un mensaje claro. Toda separación es maya, ilusión tejida para formar el teatro de la experiencia. Y el velo puede ser alzado,
Cada vez que el 888 aparece, no es sino el recordatorio de que los ciclos convergen y toda perdida es en realidad renovación. Si el antiguo escriba puede inscribir el destino en las estrellas, nosotros, sus herederos, también portamos el poder de reescribir nuestra historia, liberándonos de la narrativa de escasez. Profundiza aún más. Observa cómo la cultura actual valora la competencia, la acumulación, la protección de lo propio frente a la amenaza externa. Cada paso en este paradigma refuerza el mandato interior de la limitación. Cuida lo que tienes, porque nada será dado sin esfuerzo. Todo es frágil, todo puede perderse. Pero quienes han vislumbrado el tejido oculto del universo saben que el verdadero esfuerzo es recordar, una y otra vez, el manantial ilimitado que nos habita y nos sostiene. ¿Acaso no es el mismo aire el que nutre a todos? La misma luz la que incendia infinitas formas con idéntica generosidad. No es cuestión de fe ciega, ni de resignación ante lo inexplicable. Es, más bien, el arte de reconocer las leyes sutiles que gobiernan la materia y el espíritu. En cada partícula, el universo entero se multiplica. En cada pensamiento alineado con la frecuencia correcta, la abundancia se manifiesta. ¿Por qué, entonces, negarnos a recibir la plenitud que ya nos pertenece? He aquí el mayor de los enigmas. El ser humano teme a su propio poder, como si el reconocimiento de su herencia divina lo condujera a una responsabilidad para la que aún no está preparado. El hermetismo nos enseña que la llave está en la integración. No basta con comprender intelectualmente la idea de la fuente inagotable. Es preciso encarnarla, darle vida en cada acto, en cada pensamiento. Cuando se ancla esa certidumbre en el centro del pecho, los portales energéticos, invisibles para el ojo dormido, se despliegan luminosos. El ciclo del 888 creación, destrucción, recreación empieza a latir en nuestra vida diaria. La prosperidad, entonces, ya no es una meta distante, sino una danza perpetua en la que somos simultáneamente creadores y herederos. Seremos capaces, al fin, de traspasar el umbral y abandonar las capas estériles de la escasez. Nos atrevemos a interrogar cada creencia limitante, iluminando las sombras heredadas con la antorcha del discernimiento. Despertaremos el poder de Thoth en nuestro interior, para escribir nuevos símbolos en la trama del presente y encarnar así la abundancia que, desde siempre, nos espera. Escucha el eco de estas preguntas. Permítete morar en el umbral, solo allí, entre la certeza y la duda. Se abre el portal por donde el flujo infinito del universo puede, finalmente, atravesarnos. La sabiduría antigua no es un recuerdo muerto, sino un latido vivo, una promesa oculta tras la apariencia. Todo portal, toda cifra, toda creencia. Aguarda tu mirada sincera para revelar su tesoro. Te corresponde ahora decidir si avanzarás. Si abrirás tus manos y tu mente a la totalidad generosa de la existencia. O si preferirás, una vez más, el refugio fugaz de la escasez. El portal está abierto. La elección, siempre, es el verdadero poder, en el umbral de la vigilia interior. Cuando los ecos de lo desconocido rozan suavemente las membranas del alma, se insinúa un repentino viraje en la corriente de la conciencia. El buscador, aún titubeante, presiente que algo vital está a punto de desenmascararse.
como cuando la penumbra y la luz inician su misteriosa danza en los patios ocultos de Egipto. No es únicamente el entorno ni las circunstancias exteriores lo que se dispone a transformarse. Es el tapiz invisible de la mente, trenzado de antiguos susurros y de infinitos reflejos, el que comienza a desplegarse ante la mirada atenta del autoconocimiento. Así, en el transitar de lo aparente hacia lo real, se revela una vasta red de cadenas sutiles, memorias ancestrales, frases escuchadas en la infancia, juicios grabados en la médula del tiempo, códigos inscritos en el silencio de los antepasados. Son los viejos programas que laten en lo profundo y no suelen portar nombre ni rostro, sino apenas una sensación recurrente de insuficiencia, de no ser digno, de no estar a la altura del arquetipo solar grabado en los cielos. ¿Cuántos se han alzado buscando la luz solo para tropezar contra sus propias sombras? Esas figuras laberínticas que, como la serpiente de Wadjet, silban desde las grietas del inconsciente. ¿No es acaso en estos recovecos donde reside nuestro mayor enemigo, el carcelero invisible que amarra las alas del espíritu al yugo de la costumbre? Observando el transcurrir de los siglos, se percibe que este drama es universal. Desde las criptas selladas en la soledad de Tebas hasta el ágora griega donde Sócrates desafiaba los límites de la razón imperante. El patrón se repite. Una programación interior, tejida con los hilos del miedo y la autolimitación, que garantiza que el individuo permanezca ciego a su propio poder. No hay piedra más pesada que aquella que uno mismo coloca sobre su corazón. No hay bastón más arduo que el que se agarra con manos temerosas, incapaces de desaprender la renuncia. Thoth, el Señor de la Palabra, escriba de los dioses, lo dejó inscripto en esmeraldas translúcidas. Lo que está arriba es como lo que está abajo, pero antes, lo que está dentro debe abrirse a su reflejo para poder transformar el externo. En esta sentencia ancestral reverberan las preguntas esenciales. ¿Por qué nos aferramos a la prisión de los hábitos ya muertos? ¿De dónde surge esa voz que nos susurra, una y otra vez, que no somos merecedores de la riqueza interior ni de la claridad inmaculada que reside bajo capas de ceniza psíquica? La esclavitud más férrea es la que no se ve, como amarras de papiro en la sala de las verdades. Los hilos del viejo karma se entrelazan, a menudo de manera tan discreta que apenas los reconocemos, y, sin embargo, están ahí, impidiendo que la rueda interna gire plenamente. Podemos recordar la parábola del escarabajo sagrado. El Khepri, empujando sin desmayo la esfera del sol naciente. Pero a diferencia de los dioses, a nosotros nos detiene una telaraña de creencias heredadas, expectativas ajenas incrustadas en la piel, juramentos silenciosos pronunciados a la sombra de traumas no resueltos. Es posible avanzar y aún así sentirse encadenado, porque el mayor obstáculo, tan sutil y tan denso como la neblina del Nilo, reside en la propia mente. La alquimia interior no comienza con la modificación de lo externo, sino en esa mirada aguda que, por primera vez, se atreve a iluminar los sótanos donde dormitan los prejuicios y las percepciones infundadas. Es como enfrentar al Esfinx. Quien no resuelve su propio enigma perece en las arenas del tiempo, prisionero de los ciclos que no logra romper. Así, el primer acto de soberanía es vislumbrar el diseño de esas cadenas. Solo el que reconoce sus barrotes puede urdir la fuga. Al dar este paso, se despierta un temblor sagrado, la rebeldía callada contra la tiranía interior. No se trata de un gesto ruidoso, sino del silencioso lirio que irrumpe entre las losas del templo.
Aquí. La antigua voz que decía no puedes es enfrentada con la pregunta férrea: ¿de dónde surge tu autoridad? Y en este cuestionar se incendian los miedos, se agitan los viejos fantasmas, pero también comienza a crecer una claridad cristalina. La auténtica gesta espiritual, el trabajo de disolver los velos, arranca justamente cuando reconocemos que nuestras pérdidas, nuestros fracasos y nuestras cadenas no fueron impuestas exclusivamente desde fuera, sino forjadas y renovadas en la intimidad de nuestros pensamientos diarios. Los iniciados egipcios, envueltos en lino blanco, cruzaban el umbral de la noche con una única certeza: para despertar el ojo de Horus. Primero debían morir a sus ataduras internas, a sus identidades prestadas, a aquel guión que durante años recitaron sin cuestionar su fuente. El simbolismo del viaje de Osiris a la Menti ilustra esta rebelión, no como una guerra abierta, sino como un cauto proceso de desprendimiento, un dejar caer cada vestidura que no les pertenecía, hasta quedar desnudos ante la balanza de Maat. En la modernidad, este rito se repite cuando alguien desafía la voz de la escasez y decide mirar su propio reflejo sin las distorsiones heredadas. El científico que, a pesar de las burlas, explora terrenos prohibidos, la poeta que escribe su verdad, aún sabiendo que tal vez sea incomprendida, el buscador que, extirpándose el miedo a decepcionar, decide actuar desde aquello que es auténtico, y no desde los discursos que aprendió a recitar para complacer a otros. Con cada paso que damos hacia el desmantelamiento de estas estructuras, surge al interior una revuelta tan antigua como la creación misma. El impulso de rebelarnos contra la resignación. El fervor silencioso por desanudar los nudos que atan. Revela una verdad hermética. El mayor enemigo es, invariablemente, interno. Es nuestro reflejo opaco. Nuestras convicciones no interrogadas. El ciclo de pequeñas negaciones cotidianas. Y, sin embargo, es también el germen de la transmutación. La llave oculta en la bóveda del pecho. No se trata, pues, de pelear con el mundo, sino de reconstituirse desde dentro, de aventurarse a saborear la amarga miel de la responsabilidad personal. Cada limitación reconocida es, en realidad, un portal. El instante en que detectamos el susurro de «no soy suficiente tembloroso», envejecido, repetitivo, podemos elegir no silenciarlo, sino interrogarnos: ¿a quién pertenece esta voz? ¿Es realmente mía, o solo la sombra de una sombra arrojada sobre mí desde siglos atrás? La senda hacia la ruptura de los límites comienza, entonces, no en el esfuerzo exterior, sino en la pasión por desprogramar la mente, en la apremiante necesidad de rebelión contra la herencia psíquica no digerida. Como decían los alquimistas medievales, nada de valor es adquirido sin arriesgar la totalidad de lo que se es. La estrella de 5 puntas, símbolo de la soberanía individual, no puede brillar hasta que el viejo plomo de la autonegación es sometido al crisol de la autopercepción despierta. Aquí, invito, desde la cámara secreta del alma, a encender el fuego de la rebeldía interna, que la voz callada que durante años ha pedido permiso para ser, hoy se levante y, aunque tiemble, comience a decir su verdad primera, que la mano que dudaba ahora trace su propio jeroglífico en las tablas del destino, porque sólo así en la íntima revuelta contra el programador invisible podrá nacer el verdadero viaje de liberación, sólo así los límites, aquellos que parecían dictados por los dioses,
comenzarán a desmoronarse, revelando el horizonte abierto para quien se atreve a cruzar el umbral iniciático desde el interior de sí mismo, en el confín donde el tiempo se curva y el aliento se aquieta. La noche interior se disuelve para dejar paso a la claridad indómita del ser. Hemos descendido, capa por capa, como quien abandona las vestiduras de lo ordinario y se adentra, desnudo de certezas, en el santuario de la propia esencia. Aquí, en la penumbra sagrada que precede a la revelación, la ley secreta de la realidad, ese flujo subterráneo que mueve los hilos de lo invisible, comienza a susurrar su verdad a quienes tienen oídos atentos. Es este el umbral donde lo oculto se expone, donde el misterio se deja acariciar por la conciencia encendida. Las antiguas tablillas, dormidas en la penumbra de los templos, evocan la remota voz de Thoth, el dios escriba, arquitecto del verbo sagrado. Guía la delicada ceremonia de la transmutación. En sus enseñanzas resplandece una promesa: quien osa mirar hacia adentro, quien enfrenta el dédalo de recuerdos, sombras y deseos encadenados, encuentra, al final de la senda, el eje inquebrantable del propio ser. La energía, contenida desde eones, late bajo la piel, pidiendo ser liberada, se condensa en cada suspiro, en cada pensamiento no expresado, en cada herida todavía palpitante. El ritual comienza no con incienso y campanas, sino en el temblor interior, mientras la conciencia se afila y penetra en los velos del pasado. Quien se atreva a este acto, a la consagración interna de la propia libertad, debe encender el fuego secreto en su corazón. Uno a uno, los nudos invisibles que nos ataron a viejas narrativas, a culpas heredadas, a lealtades ya extintas, empiezan a notarse menos férreos, menos temibles. No hay látigos ni cadenas que puedan sujetar un alma decidida a reencontrarse con su centro solar. El acto esencial es la declaración de dignidad. Me reconozco suficiente, merecedor, digno de plenitud, no porque así lo dicte una ley externa, sino porque el mero hecho de existir ya es testimonio de mi valor, es la voz interior, 1000 veces sofocada por miedos y prejuicios, la que ahora se expande y danza, vibrando al compás del universo. La ceremonia de la liberación es tan antigua como la humanidad. Aparece, tras cada solsticio interior, como un pasaje inexorable. Imagínalo, una sala vastísima, más allá del tiempo, donde las memorias flotan como espectros y la sangre pulsa al ritmo de los grandes ciclos. En el centro, el iniciado sostiene con firmeza la espada invisible del discernimiento. No se trata de exilio ni de olvido, se trata de cortar, con precisión y compasión, los hilos podridos que ya no nutren. Caen al suelo las vendas del pasado, se deslíen los grilletes de la vergüenza y el resentimiento, y lo que queda es una vastedad insondable, el vacío sagrado. Este vacío no es ausencia ni pérdida. El hermetismo lo comprende como un espacio fértil, el útero nutricio desde el cual toda creación encuentra su germen. Quien habita este estado, lo sabe instantáneamente. Ha dejado de ser esclavo del relato antiguo. Se ha vuelto tierra arada lista para recibir la semilla de lo nuevo. La mente, aquietada por la jornada de la introspección, no exige respuestas ni promete imposibles. Se diluye en una especie de claridad líquida, como el silencio cargado de posibilidades que precede al rayo. Se percibe, con todos los sentidos internos.
la inminencia de la abundancia, no como un golpe de fortuna que cae desde fuera, sino como una consecuencia natural del orden restablecido dentro. Tan pronto como el vacío es asumido, la energía, la misma que antes se disipaba en luchas y repeticiones, irrumpe en una danza inusitada. Los órganos internos vibran, los sentidos se agudizan. Cada fibra del cuerpo y cada impulso del alma celebran la libertad conquistada. Ya no hay temor al abismo. El abismo es ahora vientre, matriz de luminosidad creativa. En ese estado, la vida cotidiana se reviste de una iridiscencia inexplorada. Los gestos simples, el roce de la brisa, la sombra fresca bajo un árbol, todo es parte del gran ritual de la existencia renovada. El iniciado, en este trance, descubre una nueva gramática del vivir, los símbolos arquetípicos, el loto que se abre desde el fango, la serpiente que muda su piel, el pájaro fénix brotando de las cenizas no son ya alegorías lejanas, sino espejos vivos del propio destino. Se transita entonces de la comprensión cerebral a una certeza que vibra en la médula. Los ciclos que antes parecían círculos de repetición se revelan como espirales ascendentes. Cada giro es un peldaño que eleva la conciencia hacia su propia corona. El vértigo de la transformación total convoca la inspiración. Un estremecimiento sagrado se apodera del ser. Surgen imágenes, músicas, fuerzas creativas antes reprimidas por las sogas del deber y el debo. Se avisoran horizontes inéditos donde el deseo y el espíritu dialogan en armonía. En ese impulso vital se reconoce la chispa primera, la esencia divina que habita cada ser humano desde su origen. Porque en el fondo de este vacío sacro, la presencia del uno se insinúa, pulsando con la promesa de multiplicarse en formas infinitas. La comunión con el presente se vuelve una celebración. No hay nostalgia que tiranice. No queda pendiente ningún ajuste con el pasado, pues la reconciliación ha sido sellada con la renuncia radical a las viejas ataduras. Se camina por el mundo con un leve temblor de alegría y expectación. Ese conocimiento tácito de que, detrás de cada encuentro y cada suceso, respira lo milagroso. Incluso el más ligero de los movimientos contiene potencial para la plenitud. De pronto, la certeza de la propia valía deja de ser un escudo o una afirmación vacía y se vuelve sustancia. No es arrogancia, sino reconocimiento humilde de que, tras la renuncia y el vaciado, uno está preparado para recibir la abundancia que el universo le ofrece, sin reservas, sin miedos, sin demandas artificiales. La fuerza secreta de la manifestación despierta y transforma el mundo cotidiano en altar, el instante en eternidad, el yo fragmentado en recipiente de lo ilimitado. Aquí, el viaje no culmina, sino que se expande. El vacío sagrado permanece, pero es ahora cuna radiante de nuevas posibilidades. Lo que ayer fue dolor acumulado, cadenas y certezas gastadas, hoy es semilla de creación, alma despierta, canto de libertad. La llama de la inspiración busca su expresión en acciones, palabras, miradas. Se abre un portal, y la vida se convierte en rito perpetuo de encuentro y celebración. El iniciado, que ha atravesado su propio crepúsculo, reconoce ahora que cada momento es puerta, que la plenitud no está fuera ni lejos, sino latiendo, inmanente, en el núcleo de su ser. Así, bajo el signo de Thoth y la bendición de los ancestros invisibles, el alma se entrega serena y jubilosa al flujo nuevo de la abundancia, danzando ligera en el inabarcable misterio de lo posible, en el crepúsculo dorado de las iniciaciones. La integración se revela como el arte supremo del hermetista.
el reunir, en el alabastro del alma, todas las experiencias dispersas, como fragmentos de un espejo astillado, hasta revelar en su reunión la imagen completa del misterio, la conciencia, purificada y embellecida por el fuego de las pruebas, danza ahora sobre el hilo sutil que une todos los extremos. Sobre ella gravita el antiguo axioma: recibir simplemente por ser, florecer simplemente por existir, ser digno simplemente por emanación. Así, en este punto donde convergen los senderos de la rosa y la serpiente, el aspirante se abre a la gracia innata de la creación, aceptando su herencia luminosa, más allá del conflicto y la búsqueda, fundiéndose sin esfuerzo con la abundancia de la vida. Los antiguos jeroglíficos grabados en las cámaras secretas de Hermópolis describen la entronización de ese principio. El neófito, tras recorrer innumerables umbrales custodiados por esfinges y enigmas, se transmuta en hijo legítimo de la luz, sustentado solo por su presencia y su conciencia despierta. La energía, que antes se dispersaba hacia los objetos externos del deseo, ahora retorna al corazón, girando en espiral desde el vientre de la diosa Nuit, depositándose como un polen dorado en el cáliz del ser. Este recogimiento es la alquimia oculta del oro interno, el acto de ser reconocido y sostenido por el misterio, sin rogar ni negociar, sino activando el magnetismo esencial que habita en la raíz de toda manifestación. La metáfora del alma gemela, tan recitada en los himnos secretos de Osiris y en los tratados neoplatónicos, encuentra aquí un nuevo resplandor. Es la fusión de las dos naturalezas, la unión alquímica del sol y la luna interiores, cuyo matrimonio perpetuo engendra el estado de plenitud. El iniciado aprende a morar en la frecuencia del amor primordial, ese néctar invisible que emana espontáneamente del núcleo del ser y que, al irradiarse, convoca la protección silente de toda la jerarquía celeste. Los papiros de Hermópolis narran que cuando el corazón humano late en sintonía con la vibración de Maat, la diosa de la armonía, la realidad se inclina en su favor. Las fuerzas ocultas se postran y los muros del mundo se disuelven ante su paso. En este estado hierático, cada pensamiento es una semilla, cada emoción, un perfume sagrado, y cada acción, una inscripción nueva en el libro de Thoth. El hermetista aprende entonces a proteger la resonancia de su vibración, como el temenos que circunda un templo inviolado, consciente de que su frecuencia es la llave y la cerradura de todos los portales invisibles. Refuerza su campo áurico mediante la visión creadora. Imagina un manto de luz albo descendiendo desde la corona, entrelazándose en el plexo hasta formar una esfera impenetrable, alimentada por la llama perpetua del espíritu. Esta armadura etérea, tejida en silencio y elevada por la intención impecable, bloquea las perturbaciones, dispersa el polvo de los sugestionadores y mantiene intacto el germen de la prosperidad. El antiguo Egipto enseñaba que detrás de todo fruto visible fértil existe una coraza impalpable. Isis custodiando su semilla, Horus desplegando sus alas protectoras sobre los iniciados. El misterio consiste no solo en rechazar la invasión de bajas vibraciones, sino en elevar el propio tono vibratorio a una octava inaudible para las fuerzas de la escasez. Así, la luz, al solidificarse en el aura, disuelve los lazos con la miseria simbólica y material. Ninguna sombra puede aferrarse al oro invisible de la psique cuando ésta resplandece desde su núcleo inmóvil. El gnóstico,
En su cántico de unión, convoca el escudo invisible de las constelaciones, permitiéndose ser recipiente y transmisor de lo bueno, lo bello y lo verdadero. La práctica esencial reposa en una contemplación activa, donde el sentir profundo consagra, segundo a segundo, la mesa interior sobre la que el universo entrega su maná silencioso. Habitar la presencia es ser reconocido por la inteligencia rectora de la vida, que premia la coherencia vibracional con símbolos tangibles de abundancia. Dinero y prosperidad ya no son objetos exteriores a perseguir, sino reflejos naturales del estado interno plenamente alineado. Bienes que se precipitan con la misma simplicidad con que el rocío se posa sobre la flor al alba, sin esfuerzo, sin mendigar. El lince que resguarda la puerta nocturna, símbolo del discernimiento hermético, revela que todo lo que llega es eco de aquello que se contiene, al construir desde dentro el castillo luminoso de la certeza. El estudiante se vuelve, ante la percepción cósmica, un imán ineludible para las corrientes superiores. La antigua máxima, así como es adentro, así es afuera, resuena aquí con una fuerza nunca antes entrevistar. La auténtica invocación del bien reside en la reconfiguración secreta del cuerpo de energía, en la limpidez mantenida por la contemplación y el servicio constante a la belleza. Los textos herméticos enseñan que basta la propia existencia para activar la gracia del todo. La vida recompensa a quien manifiesta su verdad esencial. Y el universo, misterio tras misterio, se pliega ante quien resuena con la ecuanimidad de Hermes, guiando el carro dorado de la conciencia por encima de las mareas del azar. No es, pues, la noticia externa la que augura la abundancia, sino esa combustión suave, imperceptible, con la que nace el loto sagrado de la actitud. La certeza inquebrantable de que lo bueno y lo justo ya han penetrado la propia esfera por el solo acto de ser. En ese morar silencioso, cada respiración alimenta la esfera inmaculada que envuelve al aspirante. Cada inhalación se convierte en llamada de resplandor, cada exhalación en exilio de la sombra. La visión se amplía. El cuerpo etérico se expande en pulsos de luz que atraen, sin apego, los bienes que corresponden a la ley superior, aquello que antes fue ansiedad, lucha, creencia ciega en el esfuerzo y el sacrificio. Asume ahora la forma ecuánime del contento profundo, un océano de calma que, en su quietud, convoca el oleaje de todas las dádivas. Quien camina así, reuniendo en sí mismo todos los fragmentos dispersos del ser, asume al fin la dignidad de un hijo del uno, cubierto por el manto invisible de la providencia, sin forzar, sin pedir, permitiendo que la corriente de la vida se manifieste en providencia inacabable. El universo se refleja en el cristal de su mirada. La fortuna se convierte en eco natural de su compás vibratorio, y la abundancia se derrama, como las aguas del Nilo en tiempos de cosecha, sobre la tierra fértil de su existencia consagrada. Al final de este recorrido silente, solo el acto de ser basta, la realidad. Espejo alquímico, devuelve sin error aquello que el interior sostiene. Perseverar en la guardia de la frecuencia sagrada, en el cultivo de la luz y en la celebración secreta del propio existir, es dar cumplimiento al enigma milenario. Todo bien converge allí donde mora la conciencia despierta, y el oro del mundo responde siempre al oro del espíritu. Así, en perfecta unidad, se consuma la integración.
La vida misma premia con creces insondables a quien, sin más, se permite ser al llegar al umbral final de este viaje. La luz suave del crepúsculo se posa como un manto sobre los secretos desvelados. No es un cierre, sino un giro silencioso de la rueda, una invitación a cruzar otra puerta, a sumergirse un poco más en el océano de lo desconocido, donde cada ola ha dejado, sobre tus orillas internas, un rastro de lo eterno. La alquimia formada por tus descubrimientos pulsa ahora como una melodía subterránea, sutil, pero vibrante. Te convierte, a ti mismo, en un templo viviente, en una antena que capta y transmite los ecos secretos del uno, y en la mansedumbre de este instante, lo invisible se reconoce a sí mismo en tu mirada despierta. En este punto, la antigua promesa resurge, no como palabra vieja, sino como fuego renovado en el corazón del buscador. La senda recorrida ya no se mide en distancias, sino en el pulso de las horas vividas con totalidad, en la capacidad de encarnar la enseñanza y devolverla multiplicada a un mundo hambriento de profundidad. Los símbolos que antes parecían ajenos, tallados en piedra o grabados en los pliegues de papiros olvidados, respiran ahora a través de tus gestos, mientras caminas como guardián silencioso de la sabiduría. Así, la herencia de Thoth no se ancla al polvo, ni pertenece solo a la memoria ancestral. Se actualiza en la chispa sagrada de tu conciencia, tan viva como el viento que arrastra las semillas a tierras lejanas. Has aprendido a escuchar lo que nunca fue dicho, a leer entre las líneas del gran libro de la naturaleza. Tu visión, entrenada en la contemplación del símbolo y el arquetipo, se vuelve cada vez más penetrante. Descubres que el oro del alquimista es, en verdad, el arte de sostener un estado vibratorio elevado, incluso cuando las tempestades amenazan con quebrar la frágil superficie de la hora. Eres tú, el pensador templado por la adversidad, quien se convierte en el transmisor de una frecuencia limpia, tan silenciosa como una oración no pronunciada, pero lo suficientemente poderosa para resonar con la música secreta del alma colectiva. Y es aquí donde la verdadera magia se manifiesta, no como espectáculo para los sentidos fatigados, sino como una danza interior de resonancias, un eco invisible que inspira, transforma, sana solo con su presencia. Esta irradiación, sutil pero tenaz, te convierte en polo de atracción para quienes anhelan la experiencia viva del misterio, más allá de palabras o dogmas. Así, tu simple estar despierto, pleno, anclado en la belleza de lo real, deviene invitación para que otros recuerden su propio pacto luminoso con el misterio. La prosperidad, entonces, deja de ser un horizonte lejano y se convierte en el perfume mismo del aquí y el ahora consciente. Bajo la mirada de las estrellas, entiendes que sostener esta vibración no exige esfuerzo, sino entrega. Como una copa de cristal que solo puede amplificar la luz si permanece limpia y sin resistencias. Tu interior se abre para dejar pasar, sin filtros, la corriente inagotable del espíritu. Te reconoces a ti mismo como el testigo viviente de un milagro secreto. Tu propia transformación es la prueba silenciosa de que el universo sigue creando, expandiéndose, multiplicando sus bendiciones en las grietas de lo ordinario. El sendero hermético se revela, entonces, como un círculo que nunca se cierra del todo, un viaje sin destino final,
puesto que cada revelación engendra nuevas capas de asombro. Así, mientras el tempo de este relato desacelera, puedes sentir en los huesos el peso sutil de la integración. Lo aprendido ya no pide ser explicado o defendido. Basta con vivirlo, con permitir que se irradie a través del gesto sencillo, de la palabra bien dicha, del silencio habitado. Uno se convierte en ejemplo, no por ostentar milagros, sino por habitar la naturalidad del prodigio diario, por mostrar el milagro de estar plenamente presente entre los pliegues de lo habitual. La vida cotidiana se cubre así de un aura distinta, pues reconoces que cada acto es, en verdad, un ritual de contacto con lo sagrado. La respiración consciente, la mirada atenta, el agradecimiento vibrante, la sonrisa entregada al azar. Nada resulta ya pequeño o insignificante una vez se ha despertado el ojo del corazón. Desde la leve vibración de la hoja temblorosa hasta el susurro de una idea nueva gestándose en la mente. Cada matiz habla el idioma de los antiguos dioses. Cada instante está tejido por hilos de potencia inexplorada. La majestuosa conspiración de la vida te escoge como contacto, como guardián de tesoros invisibles que se reparten a través de la simple autenticidad de tu existir. Te conviertes en puente donde el símbolo se cruza con el hecho bruto, donde lo invisible y lo visible se entrelazan y celebran su boda eterna. Así, completas sin cerrar, llegas sin llegar, y te alejas solo para continuar recorriendo el círculo de la espiral ascendente, donde cada vuelta trae consigo nuevas revelaciones. Ahora, mientras caen los últimos acordes de este ritual narrativo, la voz del silencio te invita a no buscar más fuera, sino a perseverar suavemente en la apertura, en la disponibilidad. No hay mapa último ni clave final, solo la humilde voluntad de mantener el canal abierto, de seguir sintonizando y transmitiendo aquellos impulsos que la fuente revela a cada instante. Al compás de tu vigilia interior, tu ejemplo, aunque invisible, siembra inspiración y nutre discretamente el campo sutil que conecta a todos los seres. Un universo más consciente comienza en la vibración pulida de cada individuo. Y tú has sido llamado para habitar ese papel, con la sencillez y la fortaleza de una montaña anclada en el horizonte. Mientras tu resonancia se expande, recuerda que la mejor ofrenda es tu presencia amorosa, tu ser disponible, tu disposición a seguir recorriendo la senda dorada. Las palabras llegan a su cauce, entregando su eco a ese espacio fértil en el que solo el corazón sabe leer lo realmente importante. La verdadera enseñanza no se clausura en frases, sino que se despliega con paciencia de eternidad en el vivir de cada día, donde la magia se hace carne y la sabiduría se bebe sorbo a sorbo, como un vino antiguo. Aquí, donde la frontera se diluye y el tiempo se despeina, se te invita, con la ternura de los dioses antiguos, a quedarte en la pregunta, a custodiar tu llama y dejar que el misterio madure, sin impaciencia, dentro de ti. Ha sido un privilegio acompañarte, ser eco y testigo fugaz en este tramo de tu viaje. Puedes dejar tu señal aquí, un rastro de tu paso, para que juntos continuemos abriendo las sendas sutiles. Sientes el pulso de lo eterno latiendo al fondo. Te espero en la siguiente encrucijada, allí donde lo visible y lo invisible vuelven a encontrarse en el abrazo sin fin.